Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Las sirenas de alarma resonaron en la estación de defensa de la Tierra como un trueno en el vacío. El comandante Harris saltó de su silla, derramando el café por el suelo metálico del centro de mando. Sus dedos danzaban sobre el panel de control mientras las luces rojas parpadeaban a su alrededor. Señor, tenemos una nave desconocida aproximándose al perímetro exterior, anunció la teniente Webb desde su puesto. Su voz denotaba una preocupación que oprimió el pecho de Harris. Está muy dañada y emite señales de socorro. Harris se acercó a la pantalla principal y observó una extraña nave que daba tumbos por el espacio. Salía humo de su casco roto y pedazos de metal flotaban a la deriva como lágrimas. La nave no se parecía en nada a las que construían los humanos, era lisa y curvada, casi como una flor hecha de plata. ¿Son hostiles?, preguntó Harris, con la mano moviéndose hacia los controles de defensa. No, señor, respondió Webb, comprobando de nuevo sus lecturas. Están pidiendo permiso para acercarse. El mensaje se está traduciendo ahora. La pantalla principal parpadeó y, de repente, apareció un rostro que hizo que todos en la sala guardaran silencio. La criatura tenía grandes y gentiles ojos que parecían contener toda la tristeza del universo. Su piel era de un azul pálido y no tenía pelo en la cabeza. Cuando habló, su voz fue suave y musical. Saludos, gente de la Tierra, dijo el alienígena. Soy el embajador Cal, de la República Baldari. Acudimos a ustedes en nuestra hora más oscura, buscando ayuda de aquellos que puedan entender nuestro dolor. Harry sintió que su corazón se aceleraba. El primer contacto con alienígenas había ocurrido hacía solo 5 años, pero esto era diferente. Esta criatura parecía desesperada de una manera que trascendía todas las barreras entre especies. Embajador Cal, dijo Harris dando un paso adelante, soy el comandante Harris, de la Estación de Defensa de la Tierra. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Los grandes ojos del alienígena se llenaron de algo que parecían lágrimas. Nuestros mundos están muriendo, comandante. El Imperio Corita ha atacado nuestros 3 sistemas sin previo aviso. Han destruido nuestras ciudades y asesinado a millones de los nuestros. Nuestras naves de defensa no fueron rival para sus máquinas de guerra. El centro de mando se quedó tan silencioso que Harris podía oír su propia respiración. Todos miraban la pantalla mientras Cal continuaba hablando. Hemos pedido ayuda militar a 17 especies diferentes, dijo Cal con la voz quebrada. Todas se han negado. Dicen que los Korit son demasiado fuertes, demasiado peligrosos para enfrentarlos. Nos dicen que nos rindamos y aceptemos nuestro destino. Harris miró a los oficiales a su alrededor, sus rostros mostraban la misma conmoción que él sentía. La idea de que mundos enteros fueran destruidos mientras otros miraban sin hacer nada le revolvió el estómago. ¿Por qué han venido a nosotros?, preguntó Harris. Todavía somos nuevos en su comunidad galáctica. Seguramente hay especies más fuertes que podrían ayudarles mejor que nosotros. La expresión de Cal cambió ligeramente y algo que podría haber sido esperanza apareció en sus ojos. Hemos oído historias sobre los humanos, comandante. Susurros en los rincones oscuros de las estaciones espaciales y los puestos comerciales. Dicen que su especie tiene una forma diferente de pensar sobre los conflictos. Dicen que no se rinden fácilmente. La teniente Webb se inclinó hacia Harris y susurró, Señor, estoy detectando daños masivos en su nave. El soporte vital está fallando. No durará mucho más ahí fuera. Harris asintió y se dirigió a la pantalla. Embajador Cal, por favor atraquen en nuestra estación de inmediato. Proporcionaremos atención médica y alimentos para su gente mientras discutimos su situación. Gracias, comandante, dijo Cal, y Harris pudo ver cómo el alivio inundaba el rostro del alienígena. Solo quedamos 12 de una misión diplomática. Nuestras naves de escolta fueron destruidas hace 3 días. Mientras la nave Baldari se movía lentamente hacia la bahía de atraque, Harris contactó al almirante Black en la Tierra. La comunicación tardó varios minutos en conectarse y, cuando el rostro de Black apareció en la pantalla privada, parecía cansado. Harris, ¿cuál es la situación?, preguntó Black frotándose los ojos.
Tenemos refugiados de una especie alienígena llamada Baldari, explicó Harris rápidamente. Señor, piden ayuda militar contra algo llamado el Imperio Korit. Parece una guerra a gran escala, señor. La expresión de Black se tornó seria. ¿Y vinieron a nosotros? Eso es interesante. ¿Qué sabes de estos Korit? Nada todavía, señor. Pero los Baldari dicen que han destruido mundos enteros y que otras 17 especies se han negado a luchar contra ellos. El almirante Black guardó silencio un largo momento, pensativo. Traiga a los representantes Baldari a la Tierra lo antes posible. Esto debe pasar al Consejo de Defensa de inmediato. 3 horas más tarde, el embajador Cal estaba sentado en una bahía médica de la estación, envuelto en una manta caliente y bebiendo té humano. La doctora Martínez había tratado las heridas menores de los supervivientes Baldari y todos parecían mucho mejor que cuando llegaron. Su tecnología médica es impresionante, le dijo Cal a Harris. Las heridas sanan más rápido con sus medicinas que con las nuestras. Harris se sentó frente al embajador, estudiando el rostro del alienígena. Cal parecía honesto y pacífico, nada que ver con las especies belicosas de las que los humanos habían leído en las bases de datos galácticas. Hábleme de su pueblo, dijo Harris. ¿A qué se dedican los Baldari en la galaxia? Los ojos de Cal se iluminaron por primera vez desde su llegada. Somos sanadores y diplomáticos, comandante. Nuestra mayor alegría proviene de ayudar a otros a resolver sus problemas sin violencia. Hemos puesto fin a guerras entre especies y hemos creado acuerdos comerciales que han traído la paz a sectores enteros. Entonces, ¿por qué los atacarían estos Korit? Porque tenemos algo que ellos quieren, dijo Cal con tristeza. Nuestro mundo natal se encuentra cerca de un cúmulo de sistemas ricos en minerales raros. Los Korit han estado expandiendo su imperio durante décadas, tomando lo que quieren por la fuerza. Nos dieron una única opción, abandonar nuestros mundos o ser destruidos. Harry sintió que la ira crecía en su pecho. La idea de que gente pacífica fuera expulsada de sus hogares le recordaba a capítulos oscuros de la historia humana. ¿Cuántas naves tienen los Korit?, preguntó Harris. Nuestros exploradores informaron de más de 800 naves de guerra en nuestros sistemas, respondió Cal. Tienen plataformas de bombardeo orbital alrededor de nuestras colonias y se están preparando para arrasar nuestros planetas y extraer sus minerales. Nuestra fuerza de defensa consistía en solo 40 naves y la mayoría fueron destruidas en el primer ataque. ¿800 naves? Harris intentó imaginar una flota de ese tamaño y le resultó difícil. El mayor ejercicio de la flota humana había involucrado unas 200 naves y eso se había considerado masivo. Embajador, dijo Harris con cuidado, ¿qué es exactamente lo que nos piden? Cal miró directamente a los ojos de Harris con una expresión de esperanza desesperada. Pedimos naves, comandante. Las suficientes para dar a nuestra gente una oportunidad de escapar o para hacer que los Korit se lo piensen 2 veces antes de su invasión. No esperamos que ganen esta guerra por nosotros, simplemente esperamos que una muestra de apoyo de otra especie pueda convencer a otras de ayudar también. Harris asintió lentamente. Entiendo. Nuestros líderes tendrán que discutir esto, pero quiero que sepa que su petición será escuchada con justicia. Eso es todo lo que podemos pedir, dijo Cal. Ya nos han mostrado más amabilidad que la mayor parte de la galaxia. Mientras Harris salía de la bahía médica, su mente bullía de preguntas. ¿Por qué 17 especies se habían negado a ayudar a los Baldari? ¿Cuán peligrosos eran realmente estos Korit? Y lo más importante, ¿qué decidiría hacer la humanidad al respecto? La respuesta a esa última pregunta lo cambiaría todo. El almirante Black estaba sentado a la cabecera de la larga mesa en la Cámara del Consejo de Defensa de la Tierra. A su alrededor, 12 de los líderes militares más importantes del planeta discutían acaloradamente sobre la petición de los Baldari. Sus voces resonaban en las paredes de metal mientras tazas de café y tabletas de datos cubrían la mesa. Apenas conocemos a estos alienígenas, dijo el general Stone, señalando la pantalla holográfica que mostraba la nave Baldari. ¿Cómo sabemos que no es una especie de trampa? La capitana Torres negó firmemente con la cabeza. Señor, he leído los informes médicos de la doctora Martínez. Las heridas de esos Baldari son reales. Nadie fingiría ese tipo de daño a su propia gente. El almirante Black levantó la mano y la sala se quedó en silencio. La cuestión no es si su historia es cierta.
La cuestión es si deberíamos involucrarnos en una guerra alienígena cuando solo llevamos 5 años formando parte de la comunidad galáctica. El mayor Ellis, el oficial más joven en la mesa, se inclinó hacia adelante. Con el debido respeto, señor, ¿no es esta exactamente la clase de situación en la que deberíamos ayudar? Si queremos que otras especies nos vean como aliados fiables, tenemos que demostrarlo. ¿Y si perdemos?, preguntó el coronel West. ¿Y si estos Korit deciden que la Tierra es su próximo objetivo después de que terminen con los Baldari? Black miró a cada rostro alrededor de la mesa. Estas personas habían pasado sus vidas preparándose para conflictos, pero siempre contra otros humanos. Un imperio alienígena era completamente diferente. El embajador Cal mencionó que solo necesitan una pequeña flota de apoyo, dijo Black lentamente. Algo para demostrar que no están solos en esta lucha. ¿Cuán pequeña es pequeña?, preguntó Torres. Black proyectó los registros de comunicación de la nave Baldari. Según su petición, esperan unas 20 o 30 naves. Suficientes para que los Korit se lo piensen 2 veces antes de continuar su ataque. La sala permaneció en silencio durante varios minutos mientras todos consideraban esto. Finalmente, Black tomó su decisión. Enviaremos una pequeña flota de apoyo, anunció. El almirante Reed comandará la operación. La llamaremos Operación Mano Amiga. Pero lo que los humanos no entendían era que su idea de una pequeña flota de apoyo era muy diferente de lo que el resto de la galaxia consideraba pequeño. Cuando el almirante Reed recibió sus órdenes, inmediatamente comenzó a planificar lo que él consideraba una respuesta modesta. El almirante Reed estaba en el centro de mando de la base lunar, mirando las cartas estelares extendidas sobre su escritorio. A su alrededor, su personal trabajaba rápidamente para organizar la misión de apoyo. La base bullía de actividad mientras los oficiales se movían entre las estaciones y los sistemas de comunicación crepitaban con mensajes. ¿De cuántas naves estamos hablando, almirante Reed?, preguntó el capitán Murphy, revisando los requisitos de la flota en su tableta. Bueno, tenemos que causar una buena impresión, respondió Reed, marcando ubicaciones en el mapa estelar. Digamos 3 grupos de portaaviones, una docena de escuadrones de destructores y naves de apoyo. Nada demasiado ostentoso. Murphy asintió y comenzó a introducir números en su ordenador. En cuestión de horas, se enviaron órdenes a las bases de todo el sistema solar. Naves que habían estado en patrullas de rutina recibieron nuevas asignaciones. Tripulaciones que habían estado de permiso fueron llamadas de vuelta al servicio. En la estación minera de asteroides, el capitán Jackson recibió órdenes de preparar el depósito oculto de la flota. La enorme instalación, excavada en la roca y disfrazada de operación minera, comenzó a abrir sus hangares sellados. Naves que no habían visto el espacio en meses encendieron sus motores y realizaron comprobaciones de sistemas. En Marte, los astilleros orbitales trabajaron sin descanso para terminar las naves que aún estaban en construcción. El almirante Reed quería que su flota estuviera debidamente equipada, lo que significaba incorporar algunas de las naves más nuevas del arsenal humano. El embajador Cal observaba toda esta actividad desde sus aposentos de invitado en la base lunar con creciente confusión. La doctora Vega, la científica humana asignada para ayudarle, había sido muy amable y había respondido a muchas de sus preguntas sobre la cultura humana. Pero la escala de los preparativos militares parecía ir mucho más allá de lo que había solicitado. Doctora Vega, dijo Cal mientras caminaban por los pasillos de la base, cuando pedimos una pequeña flota de apoyo, esperábamos quizás 20 naves. ¿Es esta la preparación normal para una fuerza así? La doctora Vega sonrió alegremente. Oh, no se preocupe por toda la actividad. A los humanos simplemente nos gusta ser meticulosos cuando ayudamos a nuestros amigos. El almirante Reed quiere asegurarse de que tengan todo lo que necesitan. Cal asintió, pero sus grandes ojos mostraban confusión. A través de las ventanas de observación podía ver docenas de naves moviéndose por el espacio alrededor de la Luna. Transportes militares llevaban suministros y personal entre las naves, mientras que naves patrulla vigilaban la creciente flota. ¿Cuántas naves traerá el almirante Reed?, preguntó Cal con cuidado. No estoy segura del número exacto, respondió la doctora Vega, pero no se preocupe, no serán demasiadas. Después de todo, esto es solo una misión de apoyo. En el área de ensamblaje de la flota cerca de Júpiter,
lo que los humanos llamaban una pequeña fuerza de respuesta estaba tomando forma. Naves surgían de bases ocultas por todo el sistema solar exterior, lugares que habían sido disfrazados de estaciones de investigación o instalaciones mineras. El teniente Clark, un joven oficial de comunicaciones, trabajaba con Cal para establecer un mejor contacto con las naves Baldari restantes. Mientras calibraban los transmisores de largo alcance, Clark charlaba casualmente sobre la misión. Es emocionante poder usar finalmente algunas de nuestras capacidades de respuesta rápida, dijo Clark ajustando la intensidad de la señal. La mayor parte del tiempo solo hacemos ejercicios de entrenamiento. ¿Capacidades de respuesta rápida?, preguntó Cal. Sí, este es el tipo de flota que podemos reunir rápidamente cuando ocurre algo urgente, explicó Clark. El verdadero ejército tardaría meses en movilizarse adecuadamente, pero para una misión de apoyo como esta, la fuerza de respuesta rápida debería ser más que suficiente. Perdone, teniente Clark, ¿a qué se refiere con el verdadero ejército? Clark pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, estas son solo las naves que mantenemos listas para emergencias. La mayor parte de nuestra flota de defensa real permanece en el espacio profundo o escondida en el sistema exterior. Ellos se encargan de las amenazas serias. ¿Y esto? ¿Esto no es serio? Oh, no, dijo Clark con una risa. Cal, esto es solo ayudar a unos amigos. Si fuera serio, necesitaríamos la autorización del Comité de Defensa Global y probablemente tendríamos que movilizar las flotas de reserva de los sistemas coloniales. Cal se quedó mirando al joven oficial, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Los humanos estaban tratando la desesperada situación de su pueblo como una emergencia menor que solo requería sus naves menos importantes. Mientras tanto, en el centro de mando, el almirante Reed recibía informes de todo el sistema solar. El ensamblaje de la flota avanzaba antes de lo previsto y la moral entre las tripulaciones era alta. Muchos de los oficiales y soldados estaban emocionados por la oportunidad de ayudar a una especie alienígena necesitada. Señor, tenemos confirmación de todos los líderes de escuadrón, informó el mayor Davis. La flota estará lista para partir en 72 horas. Excelente, respondió Reed. Nuestra inteligencia sobre los Korit sigue siendo limitada, señor. Los Baldari proporcionaron la información que tenían, pero son principalmente una especie pacífica. Su inteligencia militar no es muy detallada. Reed asintió pensativamente. Bueno, nos adaptaremos según sea necesario. Eso es lo que mejor hacemos. En sus aposentos, Cal intentó contactar a otros supervivientes Baldari para advertirles sobre lo que se avecinaba, pero la escala de la preparación humana era diferente a todo lo que había experimentado. Su pueblo había pedido ayuda a una especie que creían pequeña y débil, esperando un gesto simbólico de apoyo. Lo que estaban a punto de recibir cambiaría para siempre su comprensión de la humanidad. El sistema Baldari parecía una imagen del infierno pintada sobre las estrellas. 3 planetas colgaban en el espacio como animales heridos, rodeados por las naves metálicas del Imperio Korit. Fuegos ardían en la superficie de 2 mundos, visibles incluso desde el espacio, mientras corrientes de cápsulas de escape huían hacia el tercer planeta como pájaros asustados. El almirante Reed estaba en el puente de la nave insignia humana, estudiando la pantalla táctica con ojos tranquilos. A su alrededor, sus oficiales trabajaban en silencio en sus puestos, recopilando información sobre las fuerzas enemigas. Bloqueando nuestro camino, dijo Reed simplemente. El capitán Murphy levantó la vista de su estación de escaneo. Señor, contamos aproximadamente 800 naves Korit en el sistema. Tienen plataformas de bombardeo orbital alrededor del segundo y tercer planeta, y su flota principal está posicionada para interceptar cualquier nave de rescate. 800 naves, repitió Reed, frotándose la barbilla pensativamente. ¿Señor Reed?, preguntó Murphy, confundido por el tono del almirante. Esperaba algo más desafiante, explicó Reed. Los Baldari lo hicieron sonar como si se enfrentaran a una fuerza abrumadora. La teniente coronel Barnes, la oficial táctica de la flota, levantó la vista de su ordenador. Señor, basándonos en los diseños de las naves Korit, estimamos que su potencia de fuego total es aproximadamente equivalente a la de un solo grupo de batalla humano. Reed asintió. Muy bien. Ordene a la flota que se prepare para la evaluación táctica.
Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos antes de dar a conocer nuestra presencia. Muy abajo en el sistema, a bordo de una nave de mando Korit, el líder de guerra Bort estudiaba sus propias pantallas tácticas con satisfacción. Los tres mundos Baldari estaban casi completamente bajo su control y las patéticas fuerzas de defensa habían sido barridas como insectos. Mi señor, lo llamó su oficial de comunicaciones, estamos detectando unas lecturas inusuales en el borde del sistema. El rostro escamoso de Bort mostró fastidio. ¿Más refugiados Baldari intentando escapar? Destruyanlos. No, señor. Las firmas son diferentes. Diseño desconocido. El ordenador no puede identificar los tipos de nave. Esto captó la atención de Bort. Se apartó de su pantalla y se acercó a la estación de comunicaciones. Muéstrame. La pantalla principal parpadeó y apareció una imagen borrosa que mostraba varias formas oscuras moviéndose lentamente por el espacio, cerca de los planetas exteriores del sistema. ¿Están intentando ayudar a los Baldari?, preguntó Bort. Desconocido, mi señor. Deberíamos enviar una patrulla a investigar. Bort lo consideró. En 3 años de expansión, ninguna especie se había atrevido a interferir en las operaciones Korit. La mayoría de los alienígenas eran demasiado inteligentes para desafiar el poderío militar del Imperio. Envía un escuadrón a comprobarlo, ordenó Bort. Si se niegan a irse, destrúyelos como ejemplo para los demás. De vuelta en la nave insignia humana, el almirante Reed observaba con interés a las naves patrulla Korit que se acercaban. 12 naves enemigas se movían hacia su posición con las armas activadas, pero sin disparar todavía. Almirante, informó el capitán Murphy, los Korit están enviando una comunicación. Conéctela. La pantalla principal mostró un rostro reptiliano con ojos amarillos y dientes afilados. La criatura habló con una voz áspera y gutural que el ordenador de traducción convirtió al inglés. Naves desconocidas, están entrando en territorio Korit. Indiquen sus intenciones o serán destruidas. Reed se enderezó el uniforme y dio un paso adelante. Soy el almirante Reed de la Flota de Defensa Humana. Estamos aquí para ayudar a nuestros aliados Baldari. Cesarán sus ataques a las poblaciones civiles y se retirarán de este sistema de inmediato. El oficial Korit en la pantalla emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¿Humanos? Nunca hemos oído hablar de su especie. Se irán ahora o sus naves se sumarán a nuestro recuento de victorias. Ya veo, dijo Reed con calma. En ese caso, debe saber que está hablando con un representante de la República Terrana. No respondemos bien a las amenazas. La comunicación terminó y las naves Korit comenzaron a moverse en formación de ataque. El almirante Reed se volvió hacia su oficial táctica. Coronel Barnes, ¿cómo evalúa el nivel de amenaza? Barnes comprobó sus instrumentos y pareció perpleja. Señor, basándome en sus patrones de aproximación y firmas de armas, clasificaría esto como una acción policial menor. Sería un nivel 2 en la escala de amenaza. Muy bien. Ordene a la flota desactivar el camuflaje y prepararse para la intervención. Señor, ¿las reglas de enfrentamiento son de asistencia humanitaria con fuerza mínima? ¿Fuerza mínima, señor?, preguntó Murphy. Estamos aquí para ayudar a los Baldari, no para empezar una guerra, explicó Reed. Usen solo la potencia de fuego suficiente para neutralizar la amenaza inmediata. Por todo el sistema Baldari, el espacio comenzó a brillar y a retorcerse mientras miles de naves humanas desactivaban sus campos de camuflaje. La tecnología de sigilo que las mantenía ocultas cayó como una cortina, revelando el verdadero tamaño de la fuerza de respuesta humana. En la nave de mando Korit, las alarmas comenzaron a chillar mientras los sensores detectaban nave tras nave materializándose desde el espacio vacío. La pantalla principal mostraba puntos rojos apareciendo por docenas, luego por cientos y luego por miles. «Mi señor», gritó el operador de sensores presa del pánico. «Cuento más de 3.000 naves enemigas. Los sistemas informáticos no pueden procesarlas todas». El líder de guerra Bort miraba la pantalla en estado de shock. En todos sus años de conquista, nunca había visto tantas naves en un solo lugar. Incluso las flotas combinadas del Imperio Korit sumaban menos de 2.000 naves. ¿Está seguro?, exigió Bort. Sí, mi señor. Y todas se están moviendo en formación de combate. En las naves de rescate Baldari,
escondidas detrás del tercer planeta, el embajador Cal observaba la aparición de la flota humana con un asombro que rayaba en el terror. A través de las ventanas de observación de su pequeña nave, podía ver las naves humanas extendiéndose por el campo de estrellas como un bosque de metal. ¿Cuántas naves trajeron, Cal?, susurró la doctora Nova, una científica baldaría a su lado. Cal intentó contar las naves en su escáner, pero se rindió cuando el número pasó de 1.000. Más de las que nuestra especie entera ha construido jamás, dijo en voz baja. Las naves humanas se movían con una precisión que asombraba incluso a sus enemigos. Cada nave sabía exactamente a dónde ir y qué hacer, como las piezas de una vasta maquinaria trabajando juntas. Las naves más grandes formaban líneas de batalla, mientras las naves más pequeñas se desplegaban en pantallas protectoras. El capitán Murphy recibía informes de toda la flota. Almirante, todas las naves informan estar listas para la acción. Los Korit parecen estar en una especie de confusión. Es comprensible, respondió Reed. No esperaban compañía. Abra un canal con su nave de mando. La pantalla principal mostró de nuevo al líder de guerra Borg, pero esta vez el líder Korit parecía mucho menos confiado. Sus ojos amarillos se movían nerviosamente por su centro de mando mientras las alarmas seguían sonando de fondo. Líder de guerra Borg, dijo el almirante Reed cortésmente, esta es su última advertencia. Retiren sus fuerzas del espacio Baldari de inmediato. No deseamos un derramamiento de sangre innecesario. El rostro de Borg mostraba una mezcla de miedo e ira. ¿Creen que sus números nos asustan? El Imperio Korit nunca se ha retirado de ninguna batalla. Entiendo, dijo Reed con genuina simpatía. El orgullo es importante para cualquier cultura guerrera. Sin embargo, debe saber que lo que ve aquí representa una porción muy pequeña de la capacidad militar humana. Actualmente estamos operando bajo protocolos de mantenimiento de la paz. ¿Mantenimiento de la paz?, gruñó Borg. Sí. Estamos aquí para detener una crisis humanitaria, no para iniciar una guerra. Si esto fuera una operación militar, se enfrentaría a una situación muy diferente. La comunicación terminó y Reed se volvió hacia sus oficiales. Los Korit han tomado su decisión. Todas las naves están autorizadas a enfrentarse a las fuerzas enemigas. Recuerden, nuestro objetivo es proteger a los civiles Baldari y restaurar la paz en este sistema. El líder de guerra Borg se quedó mirando su pantalla táctica mientras la flota humana comenzaba a moverse. 3000 naves avanzaban hacia sus fuerzas con la precisión constante de una avalancha. Por primera vez en su carrera militar, Borg sintió algo que jamás había experimentado: miedo. El líder de guerra Borg tomó la decisión que sellaría su destino y cambiaría la historia galáctica para siempre. El orgullo y la furia ardían en sus ojos amarillos mientras miraba la masiva flota humana que rodeaba sus fuerzas. Ninguna especie alienígena se había atrevido a desafiar al Imperio Korit y no permitiría que estos desconocidos humanos fueran los primeros. Todas las naves, formación de ataque, ordenó Borg, golpeando con sus manos con garras el panel de comunicación. Apunten primero a las naves humanas más grandes. Muéstrenles el precio de interferir con el Imperio Korit. La flota Korit se movió como un enjambre de insectos furiosos, sus 800 naves cargando contra la formación humana. Rayos de energía roja y misiles explosivos llenaron el espacio entre las dos flotas. Mientras los Korit abrían fuego con todo lo que tenían, el almirante Reed observó el ataque entrante con la expresión tranquila de un hombre que había visto este patrón muchas veces. En su pantalla táctica, las naves Korit se movían en líneas rectas hacia su flota, usando las mismas tácticas agresivas que habían funcionado contra especies pacíficas como los Baldari. Típico, murmuró Reed para sí mismo. Sin flexibilidad táctica. Capitán Murphy, ordene a todas las naves implementar el patrón defensivo 7. ¿Señor?, preguntó Murphy sorprendido. Eso es usualmente para ejercicios de entrenamiento contra oponentes inexpertos. Exacto, respondió Reed. Los Korit luchan como si nunca se hubieran enfrentado a un enemigo que pudiera contraatacar eficazmente. La flota humana comenzó a moverse de maneras que confundieron y asustaron a sus enemigos. En lugar de enfrentar la carga Korit de frente, las naves humanas se dispersaron y comenzaron a rodear a las fuerzas atacantes. Grupos de naves trabajaban juntos como jaurías de caza,
apoyándose mutuamente y compartiendo información más rápido de lo que los Korit podían reaccionar. El líder de guerra Bort observó con creciente alarma cómo su primera oleada de ataque era sistemáticamente destrozada. Naves humanas aparecían donde sus sensores decían que debería haber espacio vacío, golpeando sus naves desde ángulos inesperados y luego desapareciendo de nuevo antes de que sus artilleros pudieran responder. ¿Cómo se mueven tan rápido?, le exigió Bort a su oficial táctico. Desconocido, mi señor. Sus naves parecen saber a dónde vamos antes de que lleguemos. Lo que los Korit no entendían era que la doctrina militar humana se había desarrollado a lo largo de siglos de lucha contra otros humanos. Cada estrategia, cada táctica, cada pieza de tecnología había sido probada contra oponentes que eran tan inteligentes y decididos como ellos. La capitana Sarah Parker comandaba el grupo de destructores que golpeó la primera línea de batalla Korit. Sus 12 naves se movían juntas como bailarinas, cada una cubriendo a las demás mientras atacaban los puntos débiles del enemigo. Apunten a sus secciones de motor, ordenó Parker por el sistema de comunicación. Queremos incapacitar, no destruir. Recuerden, estamos aquí para detener una guerra, no para empezar una masacre. Las armas humanas dispararon con una precisión que asombró a los Baldari que observaban. En lugar de las salvajes ráfagas de energía que usaba la mayoría de las especies, las naves humanas lanzaban ataques concentrados que cortaban las naves Korit como cuchillos a través de papel. Las naves enemigas veían sus motores destruidos y sus armas inutilizadas, pero sus sistemas de soporte vital quedaban intactos. El coronel Davis lideraba los equipos de abordaje de los marines, que comenzaron a capturar las naves Korit inutilizadas. Sus soldados se movían a través de las naves enemigas con una eficiencia que parecía imposible para los guerreros Korit que se defendían. Aseguren el puente y la ingeniería, dijo Davis a sus equipos mientras abrían un boquete en el casco de un crucero Korit. Los equipos médicos tratarán a todos los heridos por igual. Las bajas enemigas y amigas reciben el mismo nivel de atención. Los marines Korit que intentaron resistir a los abordajes humanos descubrieron que luchar contra los humanos no se parecía a nada que hubieran experimentado. Estos alienígenas se movían como si pudieran leer mentes, anticipando cada ataque y contrarrestando cada defensa. Un joven guerrero Korit llamado Drax se encontró rodeado por soldados humanos en un pasillo en las profundidades de su nave. Drax levantó su arma, esperando morir en una batalla gloriosa. En cambio, el líder humano levantó una mano vacía. «Suelta tu arma», dijo el humano en perfecto idioma Korit. «Tu nave está inutilizada. Tu guerra ha terminado. Ríndete ahora y serás tratado de acuerdo con las convenciones galácticas». Drax miró confundido. Ningún enemigo le había ofrecido piedad antes. La costumbre Korit era luchar hasta la muerte, pero estos humanos parecían esperar que simplemente se rindiera. «¿Por qué?», preguntó Drax. «¿Por qué no me matas?». El soldado humano, cuya placa de identificación decía Teniente Brown, pareció genuinamente perplejo por la pregunta. «Porque ya no eres una amenaza. No estamos aquí para cometer genocidio, estamos aquí para detener su ataque a poblaciones civiles». En las naves de rescate Baldari, el embajador Cal observaba la batalla con emociones que no podía nombrar. La flota humana estaba destruyendo a las fuerzas Korit, pero lo estaban haciendo de una manera que parecía casi amable en comparación con las tácticas brutales que los Korit habían usado contra su pueblo. «No están destruyendo las naves», observó la doctora Nova estudiando las lecturas del escáner. «Las están inutilizando. Miren esto», exclamó otro científico Baldari, señalando su escáner médico. «Los humanos ya están enviando naves de rescate para ayudar a los supervivientes Korit». Cal sintió lágrimas en sus grandes ojos mientras observaba a las naves médicas humanas moverse entre las naves enemigas inutilizadas, sacando a los soldados Korit heridos y tratando sus heridas. Así no era como se suponía que debían funcionar las guerras. La batalla, si es que se le podía llamar así, duró exactamente 6 horas y 14 minutos. Cuando terminó, la flota Korit había sido completamente neutralizada. 530 naves enemigas estaban inutilizadas y bajo control humano, 240 habían sido destruidas cuando sus tripulaciones eligieron luchar hasta la muerte en lugar de rendirse. Las 30 naves restantes habían huido del sistema. El líder de guerra Bort estaba sentado en su silla de mando, mirando a los marines humanos que ahora controlaban su puente.
Los motores de su nave habían desaparecido, sus armas estaban fuera de línea y sus comunicaciones solo podían llegar a las naves humanas que lo rodeaban. Líder de guerra Bord, llegó la voz del almirante Reed por el sistema de comunicación. Esta es su última oportunidad para ordenar a sus fuerzas restantes que se retiren. Sus plataformas de bombardeo orbital están rodeadas y sus fuerzas terrestres están aisladas de suministros. Bord miró a su alrededor en su puente a los soldados humanos. Estaban listos pero relajados, sus armas bajas pero accesibles. No mostraban ira, ni odio, ni deseo de venganza. Parecían personas que simplemente estaban haciendo un trabajo. ¿Por qué?, preguntó Bord con la voz apenas un susurro. ¿Por qué no nos destruyeron a todos? El rostro del almirante Reed apareció en la pantalla principal y su expresión era tranquila y profesional. Porque destruirlos no era nuestra misión, líder de guerra. Nuestra misión era proteger al pueblo Baldari y restaurar la paz en este sistema. Y esa misión ya está completa. Esto no fue una batalla real, dijo Bord mientras la comprensión comenzaba a amanecer en sus ojos amarillos. Se estaban conteniendo. Usamos la fuerza apropiada para la situación, respondió Reed. Si hubiera elegido negociar en lugar de atacar, esto podría haberse resuelto sin ninguna baja. Mientras los equipos médicos humanos comenzaban a tratar a los soldados Korit heridos junto a su propia gente, Bord se dio cuenta de algo que lo heló hasta los huesos. Estos humanos acababan de destruir la flota Korit más poderosa jamás reunida y lo habían hecho mientras intentaban minimizar las bajas en ambos bandos. ¿De qué serían capaces si alguna vez decidieran dejar de ser misericordiosos? La noticia viajó más rápido que la luz a través de las redes de comunicación galácticas. En cada estación espacial, en cada puesto comercial y en cada centro de gobierno del espacio conocido, se contaba una y otra vez la misma historia imposible. Los humanos habían enviado 3.000 naves para ayudar a los Baldari. En los salones de cristal de la República Centauri, el canciller Maxis miraba el informe de inteligencia con incredulidad. Sus antebrazos temblaban mientras leía los detalles de la batalla y sus ojos plateados se abrían de par en par con cada línea que pasaba. ¿Estás seguro de que estas cifras son correctas?, preguntó Maxis a su jefe de inteligencia. Sí, canciller. Múltiples fuentes confirman los mismos datos. La flota humana constaba de más de 3.000 naves y derrotaron a las fuerzas Korit en menos de 7 horas. Maxis dejó el informe y se acercó al gran ventanal con vistas a su ciudad capital. Los Centauri habían formado parte de la comunidad galáctica durante más de 2.000 años. Conocían a todas las principales potencias militares en su sector del espacio. Los humanos habían sido catalogados como una especie menor, con tecnología limitada y una población pequeña. ¿Cómo se nos pasó esto?, susurró Maxis para sí mismo. Al otro lado de la galaxia, en las ciudades submarinas del mundo Aquar, se estaban manteniendo conversaciones similares. La alta nadadora Coral leía los mismos informes mientras flotaba en su cámara de mando, rodeada de pantallas brillantes que mostraban análisis tácticos de la flota humana. Los humanos han estado ocultando su verdadera fuerza, dijo Coral a sus asesores militares. Durante 5 años los hemos tratado como a niños jugando con naves de juguete. Alta nadadora, habló su jefe de inteligencia a través del agua con clics y silbidos que los ordenadores de traducción convirtieron en palabras. Nuestros analistas creen que esta ni siquiera era su flota principal. Las interceptaciones de comunicación sugieren que esto era lo que ellos llaman una fuerza de respuesta rápida. Los tentáculos de Coral se enroscaron en estado de shock. ¿Una fuerza de respuesta rápida de 3.000 naves? ¿Cuán grande es su verdadero ejército? Desconocido, alta nadadora. Pero empezamos a sospechar que es mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Mientras tanto, a bordo de una nave médica humana en el sistema Baldari, el embajador Cal estaba sentado en una silla cómoda mientras los médicos humanos revisaban su salud. Los últimos días habían sido abrumadores, todavía estaba tratando de procesar todo lo que había presenciado. El capitán Aries, el comandante de la nave, se sentó frente a Cal con una taza de té en las manos. Era un hombre de mediana edad con ojos amables y un trato gentil que le recordaba a Cal a los mejores diplomáticos Baldari. ¿Cómo se siente, embajador Cal?, preguntó Aries con genuina preocupación. Confundido, admitió Cal. Su pueblo ha salvado a toda mi especie,
pero estoy empezando a comprender que quizás hemos malinterpretado a la humanidad desde el principio. Aries asintió pensativamente. ¿A qué se refiere? Cal miró por la ventana de la bahía médica a las naves humanas que se movían por el espacio. A su alrededor, cientos de naves trabajaban para reparar los daños en los mundos Baldari mientras que otras escoltaban a los prisioneros Corita a instalaciones seguras. Pedimos una pequeña flota de apoyo, dijo Cal lentamente. Esperábamos 20 o 30 naves. Ustedes trajeron 3.000. Bueno, dijo Aries con una leve sonrisa. Queríamos asegurarnos de que pudiéramos ayudar eficazmente. Capitán Aries, ¿puedo hacerle una pregunta que podría parecer extraña? Por supuesto. Cal miró directamente a los ojos del humano. ¿Cuántas naves tiene realmente su especie? Aries guardó silencio un largo momento y Cal pudo ver que pensaba cuidadosamente su respuesta. Finalmente, el capitán habló. Embajador, lo que vio aquí representa aproximadamente el 0,2% de nuestra capacidad militar total. Cal sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. ¿0,2%? Sí. Esta fue una operación de respuesta rápida que utilizó naves que ya estaban de patrulla o en sistemas cercanos. Si esto hubiera sido un despliegue militar completo, habría tardado meses en organizarse y habría involucrado un número significativamente mayor de naves. ¿Cuántas más? Aries pareció incómodo. No se me permite discutir cifras específicas, pero digamos que la Tierra mantiene varias docenas de flotas de este tamaño para operaciones de rutina. Cal se quedó mirando al capitán humano mientras la verdadera magnitud del poder militar humano comenzaba a calarle. Su pueblo le había pedido ayuda a una superpotencia galáctica pensando que se estaban acercando a una especie menor. ¿Por qué? Preguntó Cal. ¿Por qué tienen tantas naves? ¿Planean conquistar la galaxia? Aries rió, un sonido cálido que llenó la bahía médica. No, embajador. No somos conquistadores, somos supervivientes. Nuestra especie tiene un dicho, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. ¿Pero un ejército tan grande? Nuestra historia nos enseñó que la paz es preciosa y frágil, explicó Aries. Aprendimos que la mejor manera de mantener la paz es ser lo suficientemente fuerte como para que nadie quiera romperla. En el planeta Nexus Prime, hogar del Consejo de Comercio Galáctico, se celebraban sesiones de emergencia en cámaras que no habían visto tal actividad en décadas. Representantes de cientos de especies se reunieron para discutir las implicaciones de la intervención humana en el sistema Baldari. El alto comerciante Sennar, un ser insectoide alto con un caparazón dorado, convocó la sesión. Sus ojos compuestos reflejaban la luz de docenas de pantallas que mostraban imágenes de la flota humana. Compañeros seres, dijo Sennar en el idioma comercial universal, estamos aquí para discutir un acontecimiento que puede cambiar el equilibrio de poder en nuestra galaxia. Hoy, los humanos han revelado capacidades militares muy superiores a nuestras estimaciones previas. Un representante de la Confederación Tornax, una especie belicosa conocida por su expansión agresiva, se puso de pie para hablar. Alto comerciante, mi gobierno desea saber si los humanos representan una amenaza para la estabilidad galáctica. Eso es precisamente lo que estamos aquí para determinar, respondió Sennar. Lo que más nos preocupa no es lo que hicieron los humanos, sino la facilidad con la que lo hicieron. El Imperio Corít era considerado una de las potencias militares más fuertes de este sector. Otra voz llegó desde el fondo de la cámara. Los humanos los derrotaron mientras intentaban activamente minimizar las bajas. Esto sugiere un nivel de sofisticación táctica que no hemos visto antes. El informe final del embajador Cal al Consejo Galáctico fue entregado 3 semanas después de la batalla. Se paró ante los representantes reunidos, su piel azul todavía pálida por el trauma que había experimentado, pero su voz era fuerte y clara. Honorables delegados, comenzó Cal, hoy vengo ante ustedes para entregarles una advertencia y una revelación. La especie humana no es lo que creíamos que era. La cámara quedó en completo silencio mientras Cal continuaba. Nos acercamos a ellos pensando que eran una potencia menor, esperando una asistencia simbólica. Lo que descubrimos es que la humanidad posee la fuerza militar más grande del espacio conocido, oculta tras una fachada de exploración pacífica y comercio. Murmullos de conmoción e incredulidad recorrieron la asamblea. Pero lo más importante, dijo Cal alzando la voz,
es que aprendimos que este poder masivo está controlado por seres que valoran la misericordia por encima de la conquista, que prefieren sanar a sus enemigos antes que destruirlos y que arriesgan sus propias vidas para proteger a extraños. La cámara estalló en discusión, pero Cal continuó hablando. Los humanos no nos enviaron su flota más letal, nos enviaron la más misericordiosa. Y eso, honorables delegados, debería hacernos a todos reflexionar sobre en qué se ha convertido nuestra galaxia cuando la misericordia es más aterradora que la crueldad. Cuando Cal terminó su discurso, todos los seres en la cámara entendieron que la galaxia había cambiado para siempre. Los humanos ya no eran la especie pequeña e inofensiva que parecían ser. Eran algo mucho más peligroso, una superpotencia que eligió ser bondadosa. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.